Dios te bendiga, querido hermano. Hay momentos en los cuales tú te levantas sin ánimo, incluso siendo cristiano, momentos en los que tú te sientes mal espiritualmente y sientes un vacío en lo profundo de tu ser, un vacío en tu alma. Y tú siendo cristiano te preguntas, ¿cómo puedo yo sentir este vacío que estoy sintiendo si yo soy cristiano? O incluso ese vacío te puede hacer sentir que tú no eres cristiano o que Dios no está contigo. Pero tengo que decirte, querido hermano, que es normal cuando te levantes así con ese vacío. Porque ese vacío refleja, querido hermano, refleja la falta de la presencia de Dios en el hombre. Pero ¿qué acontece? ¿Será que aunque yo soy santo, aunque estoy buscando a Dios, sigo con ese vacío? Sí, querido hermano, sigue con ese vacío. ¿Por qué? Suele pasar que cuando tú estás durmiendo, ya tú no estás tú en tu sentido común, sino que tu alma, aleluya, se conecta con el Señor. Ahorita escuché a mi pastor hablar y es una realidad, que tu alma se conecta con el Señor. Aleluya, y ahí tú conectas con tu alma, porque el Señor conecta con tu alma porque tú eres cuerpo, alma y tú eres espíritu, alma y cuerpo, querido hermano. Por eso tu ser común ya, tú no estás racionando en lo común, sino que tu alma es conectada con el Señor y tú no estás teniendo esa conexión en el sentido común con el Dios de los cielos, sino que es tu alma que está conectada con el Señor, pero tu mente está descansando. El salmista David decía que aún cuando él dormía, el Señor aconsejaba, aleluya, aconsejaba su conciencia, él le hablaba a su conciencia. Tú puedes tener sueño en lo cual Dios te pueda aconsejar en un sueño o te pueda bendecir en un sueño, tú te vas a despertar alegre. Pero si no es así, querido hermano, si no tuviste relación con el Señor mientras tú estabas durmiendo, tú sueles a despertar con un vacío. Y esto es así porque esto no solamente me pasa a mí, esto le pasa a muchas personas. Hay personas las cuales amanecen, incluso amanecen enojadas, pero ellos no saben por qué, pero amanecen enojadas. Personas que tempranito en la mañana, queridos hermanos, están enojadas, incluso no han visto bien ya el rayo del sol y ya ellos sienten un peso dentro de sí. Incluso digo que no solo me pasa a mí, porque el salmista David también lo decía. Y dice la palabra de Dios que el salmista David tenía un corazón semejante al del Creador. O sea, si el salmista David tenía un corazón semejante a Dios, ¿por qué entonces el salmista David decía, mi alma tiene sed de ti? Querido hermano, dice que tenía sed su alma del Dios de los cielos. O sea, parece que cuando usted tiene sed es porque está falta de agua. Él tenía sed porque estaba falta de la presencia del Dios de los cielos. Y hoy yo te quiero decir que cuando sientas esa angustia en tu vida, cuando sientas ese vacío, lo único que debes de hacer es buscar la presencia de Dios, empezar a exaltarle al Dios de los cielos, porque ese vacío no se llenará si no buscas su presencia. Y eso no significa que tú estés en pecado, porque el mismo salmista decía que su alma tiene sed de su Creador, querido hermano. Incluso en un momento el salmista David decía, así como clama el siervo por la corriente de las aguas. Sabemos que el siervo clama muy fuerte cuando tiene sed, clama por la corriente de las aguas. Así clamaba su alma, aleluya, por la presencia del Dios de los cielos. Y nosotros también tenemos sed, aleluya, del Espíritu Santo. Cuando te levantas así es porque tú tienes sed, querido hermano, de su presencia. Pero esa sed que sentimos, ese vacío, eso que sentimos dentro de nuestro interior, no se cura con música secular, no se cura con pasar un rato sexual, no se cura con compartir con tus amigos, no se cura con nada, querido hermano, porque ese vacío que estamos sintiendo es el vacío que solamente Dios puede llenar en nosotros. Y para poder llenar ese vacío debemos de empezar a buscar la presencia de Dios. Querido hermano, el apóstol Pablo dice que no nos embriaguemos con vino. No es que sea pecado tomar vino.
Él dice, no os embriaguéis con vino, más bien embriagarse del Espíritu Santo, aleluya. Que tú estés borracho del Espíritu Santo, que tú te llenes tanto del Espíritu Santo, que lo que tú hables solamente sean cosas que vengan del cielo, aleluya, palabras que puedan venir desde lo alto. Y entonces tú no vas a estar simplemente en tu sentido común, en tu reino común, que es el reino de la mentalidad del ser humano, queridos hermanos, de lo que se mueve en la tierra, no, sino que tú vas a estar conectado con el cielo y tú vas a hablar cosas del cielo, querido hermano. Por eso hoy te digo, no importa cómo te levantes, tú tienes la autoridad para cambiar tu sentido emocional y para cambiar tu sentido espiritual. Cuando te levantes con ese vacío, aleluya, cuando escuches esa voz que te digan, tú no eres cristiano, tú no vales para nada, tú vas a decir, soy hijo de Cristo, aleluya, porque Él pagó en la cruz del Calvario por todos mis pecados, aleluya. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque dice que su misericordia son nuevas cada mañana. Por eso es que cada mañana tú te levantas con ese vacío. Porque cada mañana el Señor tiene una misericordia nueva contigo. Es verdad que al día de ayer, cuando tú te levantaste, Él tuvo misericordia. Porque dice que son renovadas cada mañana. Él tuvo misericordia de ti la mañana del día pasado. Pero ese mismo día tú pecaste. Tú pecaste contra Dios. Tú hiciste pecado contra Dios, querido hermano. Entonces, por eso ese vacío. Quizás tú tuviste una discusión. Quizás discutiste con alguna persona, querido hermano. Tuviste una discusión. Y eso trajo ese vacío ante ti. Eso trajo que tú te sintieras fuera de la presencia de Dios. Y el enemigo va a traer ese pensamiento a ti. El enemigo va a traer el pensamiento de que tú estás lejos de Dios. Pero tú no estás lejos de Dios, porque Dios siempre está contigo. Y más cuando tú le aceptas. Más cuando tú dices, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu seguidor. El Señor, aleluya, está contigo, porque no ha elegido tú al Señor, sino que el Señor te ha elegido a ti, querido hermano. Por más que tú te veas pecaminoso, aleluya, el Señor te hizo santo, aleluya. El Señor hizo que tus pecados sean blancos, querido hermano. Ya tú no eres un pecador común, sino que hay un abogado que ha pagado por todos tus pecados. Y eso es así, querido hermano. La mujer samaritana, querido hermano, ella le dijo a Jesucristo le dijo a ella que le diera de beber. Y ella quiso decirle que no, querido hermano. Él les dijo, si tú supieras quién es que te pide a ti de beber, tú le darías agua. Tú le pedirías a Él agua de beber, porque el agua que Jesucristo tiene para nosotros es agua de vida, agua que hace que de nosotros, querido hermano, corra manantial de agua viva, aleluya. Y el que probare de Jesús, querido hermano, probará agua verdadera, no el agua que clama el siervo, no, querido hermano, no por las aguas que el siervo clama, por la corriente de las aguas, muchas aguas, wow, la naturaleza muy linda, no por esa agua, no, sino el agua que viene del cielo, de lo que el salmista tenía sed, aleluya, que no era agua común, sino la sed que tenía el salmista, sino aquella agua que podía saciar la vida del salmista. De esa agua es que nosotros tenemos sed, aleluya, de esa agua que Jesucristo le iba a dar a la mujer samaritana, de aquella agua que quita la sed, querido hermano. El apóstol Pedro, en un momento, los discípulos estaban diciendo, wow, qué duras son estas palabras. Y dice que muchos discípulos se le fueron al Señor Jesucristo. Muchos discípulos se fueron del lado del Señor Jesucristo. Y el apóstol, y ellos dijeron, wow, qué duras son estas palabras, queridos hermanos. Pero Jesucristo les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y el apóstol Pedro, querido hermano, dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida para nosotros? Aleluya. Porque la Biblia son palabras de vida. Hay veces que tú te sientes con ese vacío, o incluso las cosas del mundo te pueden llamar, porque todos tenemos tentaciones, querido hermano, todos somos pecadores. Incluso dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado le está diciendo mentiroso al Señor y se está haciendo mentiroso a sí mismo. Por eso es que el apóstol Pedro decía que a dónde irán, aleluya, a dónde irán él y sus
con discípulos? ¿Dónde irán él y los demás apóstoles? Aleluya, si no es a la presencia del Señor, porque solamente el Dios de los cielos tenía palabra de vida para ellos. Solamente esa palabra podía hacer que de ellos corriera río de agua viva. Solamente esa palabra podía hacer que ellos sintieran paz. Y solamente esa palabra es la que hace que tú puedas sentir paz en medio de la tormenta. Tú no vas a sentir paz si tú no buscas al Rey de Reyes. Tú no vas a sentir paz si tú no buscas a aquel que entrega la paz, no como el mundo la da. Porque quizás tú te puedes sentir en paz en el momento en el cual tú estás teniendo relación sexual. Tú te puedes sentir en paz en el momento que tú estás tomando un poco de alcohol. Tú te puedes sentir en paz en el momento que estás escuchando una música secular, te sientes en paz. Pero esto solamente es como una anestesia, querido hermano, una anestesia que por ese momento tú estás anestesiado, pero luego que te vas de ahí, luego que pasa un momento, incluso te aburre de escuchar la música. Pero de esta palabra que yo te estoy hablando, tú no te vas a aburrir. Tú vas a vivir en alegría. Y siempre que clames al Hijo de Dios, aleluya, a Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, querido hermano, Él es por encima de la ansiedad. Él es por encima de ese vacío. No importa el problema que tú tengas, pero cuando tú mientas a Jesucristo, aleluya, a Jesús, ¿qué nombre sobre todo nombre, querido hermano? Entonces los problemas que tú tienes se hacen pequeños ante su autoridad. No hay nada que tenga más autoridad que el poder de Jesucristo. Cuando te levantes, menciona el santo nombre del Hijo del Hombre, aleluya, que descendió del cielo para darte salvación a ti y a toda la tierra. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal.